Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Y en esta oportunidad he titulado este capítulo número 12 como Jesús enseña acerca del juicio. ¿Qué entendemos tú y yo por un juicio? Cuando una persona entra en juicio es porque hay una acusación. Puede ser la persona inocente o puede ser culpable, pero hay una acusación. Está quien acusa y está quien defiende. Están los testigos y está el que emite el veredicto. Pero antes de que se emita un veredicto, necesitamos evidencias de culpabilidad o de inocencia. Necesitamos testimonios. Se escuchan las partes y se toma la determinación de declarar al acusado culpable o inocente. El culpable debe pagar por su delito. El inocente es absuelto. Ahora, por naturaleza, los seres humanos somos culpables de haber defraudado a Dios. Pero los que cometieron el primer delito, la primera desobediencia a un requerimiento divino, fueron Adán y Eva. El Señor le dijo a Adán y a su esposa que podían comer de todo árbol del huerto, menos el árbol de la ciencia del bien y del mal, un árbol que Dios había colocado allí porque ya se estaba desarrollando un conflicto entre el bien y el mal. Y el ser humano debió creerle al Señor porque Dios le dijo: el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Satanás, utilizando una serpiente, engaña a la mujer le da a comer al hombre del fruto prohibido y el hombre automáticamente se siente avergonzado y se esconde de la presencia del Señor porque sabe que le falló, sabe que desobedeció. Dios había dicho: morirás, pero ¿murió el hombre automáticamente? Por supuesto que no, pero su vida comenzó a degradarse. Pero el Señor le brinda una oportunidad al ser humano, proveyendo un sustituto. El Señor cubre la desnudez del hombre con pieles de animales. Esos animales fueron sacrificados. Y esos animales eran símbolos del Mesías que vendría a aplastarle la cabeza a Satanás. Cuando Cristo vino a la tierra, no vino para abolir sus mandamientos. Más bien el pecado fue haber desobedecido, haber dudado de la palabra del Señor, haber transgredido un mandamiento. Y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero para nosotros ser absueltos de nuestros delitos, necesitamos aceptar el sacrificio sustitutivo de Cristo. Entonces, ¿cómo sabe el universo que nosotros hemos aceptado el sacrificio de Cristo? Porque Dios tiene unos registros celestiales. Así que si vamos a hablar del tema del juicio en Lucas 12, necesitamos repasar algunos versículos que ya hemos venido estudiando como la base que nos ayudará a entender los versos de hoy. Porque una verdad posterior, una nueva luz, no contradice una verdad anterior. Y cuando el Señor revela más luz, esa luz amplía la luz que ya nos había dado desde el principio. Esos son principios de interpretación profética. Para poder hacer este repaso sobre el tema del juicio, hay muchos versículos, pero simplemente voy a utilizar algunos que son principales. Así que de inmediato abrimos nuestras Biblias y nos vamos a el libro de Eclesiastés. El primer versículo que vamos a leer es el capítulo número 11, verso 9 de Eclesiastés. Y el sabio Salomón escribe a la juventud inexperta que todavía está en proceso de desarrollo, y le dice: alégrate, joven, en tu juventud, alégrate. Toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Puedes ver lo que quieras y puedes sentir lo que quieras. Sí, porque Dios te ha dado libre albedrío. Ahora, que esté bien o que esté mal, eso dependerá de qué es lo que rige nuestra vida, cuál es la norma de nuestra vida. Entonces Salomón dice: haz lo que quieras, pero sabe que sobre todas las cosas que hagas, ¿qué va a pasar? Te juzgará Dios.
O sea, hay una obra de juicio. Tú eres libre de hacer lo que quieras. En el momento en que se te vaya a juzgar para ver de qué lado se inclina la balanza, las evidencias están registradas. Hay un registro celestial. Y sobre todo lo que nosotros hagamos, se nos va a juzgar. El mismo sabio Salomón, en el capítulo número 12 de este mismo libro, en los últimos versículos, nos dice que el fin de todo discurso, el fin de toda temática, el fin de toda discusión es esta: teme, respeta a Dios y ¿qué más? Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, la experiencia humana se evalúa a través de la obediencia a los mandamientos. Porque Dios, dice el versículo 14, traerá toda obra a juicio juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Dios traerá toda obra a juicio. Entonces, ¿hay un juicio? Por supuesto que sí. Un juicio que, según versículos que ya hemos leído y otros que vamos a leer más adelante, es un juicio que está fraccionado, que está desarrollándose en etapas. Es un solo juicio, pero tiene un proceso. Los juicios no se efectúan de la noche a la mañana. Se requiere investigación, se requiere revisión y se requiere ejecución en un juicio normal. Los juicios toman tiempo para recoger las evidencias, para escuchar los testimonios, para ejecutar la sentencia. Con este pensamiento en la mente, vamos a abrir ahora nuestras Biblias en el capítulo que nos corresponde para el día de hoy. Hay más versículos que voy a seguir leyendo en un momento, pero vamos a adentrarnos a Lucas capítulo 12. Dice el versículo número 1, en ese contexto previo a los eventos de la crucifixión, semanas antes, se juntó por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Imagínate la cantidad de gente que iba a escuchar a Jesús. Si ya vimos un escenario donde había más de 5,000 personas que después fueron alimentadas por Cristo. Bueno, parece ser que esta escena del capítulo 12 es en la segunda alimentación, solo que Lucas no lo presenta así. Parece que habían más de 4,000 personas sin contar mujeres ni niños. Entonces, eran tantas las personas que se atropellaban unos con otros. Y Jesús comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Y qué es hipocresía? Decir una cosa pero pensar otra. O hacer otra diferente a la que se dice. Mostrar una cara cuando en realidad las actitudes de aquella persona es otra. El hipócrata es una persona de doble cara. Entonces, cuando Jesús presenta este mensaje de guárdense de la levadura de los fariseos, esto nos hace recordar que fueron las palabras que Jesús utilizó después de haber multiplicado panes que alimentaron a 4,000 personas y sobraron 7 cestas de pan, a diferencia de la primera multiplicación donde sobraron 12. ¿Y cómo sabemos esto? Porque ya lo estudiamos en los otros evangelios. Porque nada hay encubierto, dice Jesús. Nada hay encubierto. Y estos son palabras que nos hacen entender que hay una obra de juicio. Ustedes guárdense de la levadura de los fariseos, no sean como ellos, no sean hipócritas, porque no hay nada encubierto. A la final todo se va a dar a conocer. O sea, a Dios no se le puede ocultar nada. Tú puedes engañar a las personas, tú puedes aparentar ser algo, pero a Dios jamás lo vas a engañar. No hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, en el oculto, en el secreto, a la luz se oirá. ¿Por qué? Porque Dios tiene registros celestiales, tiene evidencias, porque Él va a desarrollar una obra de juicio. La obra de juicio es bíblicamente innegable. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, en las habitaciones, se proclamará en las azoteas, en público, para que todo el mundo se entere.
Mas yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Y después, nada más pueden hacer. Hay personas que a veces tienen que expresar lo que no sienten por temor a que alguien les haga daño. Hay personas que tienen que hacer lo que no deben o lo que no quieren por temor a perder cierto tipo de estatus, posición o beneficio laboral. Alguien me decía, me escribía un comentario, y no solamente una, sino varias personas, me han estado expresando con profunda preocupación que para ellos, de manera personal, por asuntos laborales, se les haría imposible poder observar el cuarto mandamiento de la ley de Dios. No es imposible, es cuestión de decisión, solo que somos temerosos a perder el trabajo, temerosos a ser incomprendidos, temerosos a ser rechazados. Y Jesús dice, no temáis a los que matan el cuerpo. O sea, no le tengas miedo a las adversidades, ni siquiera le tengas miedo a la muerte cuando tengas que defender tus posiciones, cuando tengas que defender tus convicciones, cuando tengas que defender tu fe a través de tu experiencia. Porque a la final, la muerte de un creyente es ganancia. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Nosotros tenemos miedo de perder el salario, la posición o la supuesta credibilidad por cosas que enseñábamos antes, pero ahora nos damos cuenta que eran errores. Y no olvidemos que hay una obra de juicio, que se nos juzgará por lo que hemos aprendido y por lo que hacemos. Ahora, esto no termina aquí, porque los versículos que hablan del tema y que hacen alusión al juicio son abundantes en la Escritura. ¿Qué les parece si repasamos algunos otros versículos para ver cómo son las fases del juicio? Principalmente, son 3 fases, es un solo juicio, una obra de juicio en 3 fases. Tendríamos la primera fase, que sería la investigativa. Hay una acusación, necesitamos evidencias. Para poder recapitular, para poder tener evidencias, necesitamos una obra de investigación. Hay que indagar. Como Dios tiene un registro, la Biblia nos dice que esos registros se abren. Vamos al libro de Daniel, un libro que ya estudiamos también y le dedicamos bastante tiempo. Que por cierto, el nombre Daniel significa Dios es mi juez. Y nos vamos a ir al capítulo número 7. En este capítulo, en los versículos 9 y 10, vamos a encontrar las siguientes declaraciones. Daniel dice que él estuvo mirando todo el escenario del capítulo 7, que salen 4 bestias del agua y un cuerno pequeño que se manifiesta. Y él dice que estaba mirando hasta que fueron puestos tronos en el escenario. Se sentó un anciano de días, que evidentemente es el Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono era llama de fuego. Interesante que el trono de Dios es fuego. El fuego está relacionado con la santidad, con la purificación. Las ruedas del mismo son fuego ardiente. O sea que el trono de Dios tiene ruedas. Y eso también lo vemos en Ezequiel. Dice el versículo número 10 que un río de fuego, fuego por todos lados, que procede del trono, que sale, dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez, si hay un juez, hay una obra de juicio. El juez se sentó, que es el Padre, y los libros, que serían los registros celestiales, que mantiene todas las evidencias de nuestras vidas, esos libros se abren. Dice el capítulo número 12 de Daniel, estamos en Daniel 12:1, que en aquel tiempo, en aquel escenario del tiempo del fin, se levantará Miguel, que es Cristo, y eso lo expliqué en Daniel 12, el gran príncipe que está delante de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. ¿Por qué será tiempo de angustia? Porque habrá una circunstancia aquí en la tierra, porque en el cielo se está efectuando una obra de juicio, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo. O sea, que el que no la debe no la teme. Palabras coloquiales.
Si nosotros sabemos que hemos cometido errores, pero hemos aprendido a depender del Señor y hemos confesado nuestras faltas a nuestro Salvador, entonces podemos estar tranquilos que nuestros registros están declarados perdonados. Somos declarados justos por los méritos de Cristo. Por eso es que el pueblo del Señor es liberado. Todos los que se hallen escritos en el libro. Hay un libro donde aparece no solamente nuestros registros de acciones, de pensamientos, de palabras, sino también nuestros nombres. Muchos, dice el versículo número 2, de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, o sea, murieron. Dice, duermen en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna, en ese escenario del tiempo del fin, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Para darle más énfasis a estos libros, en el libro del profeta Malaquías, que fue el último que leímos del Antiguo Testamento, en el capítulo número 3, en el verso 16, encontramos lo siguiente. Mira lo que dice acá, esto ya lo habíamos leído. Entonces los que temían a Jehová, los que respetan al Señor, hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. O sea que los fieles del Señor tienen un libro donde están todos los registros, todas las memorias, todos los pensamientos, todas las palabras y todas las acciones. Porque ahí están las evidencias de que a pesar de que hemos cometido errores, nuestros pecados han sido perdonados y nuestra vida ha sido transformada y nuestra obediencia ha sido una respuesta de agradecimiento a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y no solamente es pensar que existe, es pensar de que es el más importante que hay en nuestra vida. Ahora, si queremos profundizar un poco más, en el libro de Apocalipsis se mencionan también estos libros. Aunque no hemos llegado allí, simplemente los voy a mencionar. Apocalipsis capítulo número 3, versículo número 5, nos dice lo siguiente: el que venciere, el que sale victorioso ante las tentaciones, ante el pecado, con la ayuda del Señor, se le describe como que recibirá vestiduras blancas y el Señor no borrará su nombre del libro de la vida. Hay un libro de la vida. Hay un libro de memoria y hay un libro de la vida. En el libro de memoria están nuestras acciones y en el libro de la vida está nuestro nombre. Si nuestro nombre se llega a borrar del libro de la vida, porque puede existir la posibilidad, o sea, que ese nombre no está allí, ya se escribió y se quedó para siempre. No, hay que conservarlo. Dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Existe la posibilidad de que el nombre sea borrado y confesaré su nombre delante de mi Padre, porque la persona venció. Apocalipsis capítulo 20, en el versículo número 12 y 13, vamos a encontrar ahora estos textos. Dice, el mar entregó a los muertos, o sea que los muertos se quedaron donde murieron. El mar entregó a sus muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. La muerte y el Hades son los sepulcros. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La salvación es por gracia, pero el juicio es por obras. ¿Y cuáles obras? Las que están registradas en los libros de memoria. Entonces aquí vemos nosotros, hermanos, bueno, leí fue el 13, pero el 12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí vemos las dos fases del juicio. La primera es la investigativa, se abren los libros para ver qué tipo de registros se encuentran en esos libros. Y después viene la fase revisoria. En esa fase revisoria se determina quién está apto y quién no para el reino de los cielos. Se juzgan a los muertos, también se van a juzgar a los que queden vivos, por supuesto. Y después viene lo último, la fase ejecutiva, la sentencia final.
Y esa sentencia final tenemos varios versículos en Apocalipsis, que los vamos a explicar con más detalle cuando lleguemos allí. Apocalipsis capítulo 21, verso 27, nos presenta lo siguiente. No entrará en ella, en la santa ciudad, el contexto habla de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, no entrará en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación o mentira. ¿Y cómo se sabe si una persona es abominable o mentirosa? Por los registros celestiales, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ese es el verso 27. Si retrocedo, capítulo 20, vamos al versículo 14, dice, la muerte y el Hades, ¿qué es la muerte? La condición de inconsciencia. El Hades es la tumba. Fíjate que en todos estos versículos que acabamos de leer, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra infierno no aparece. Aparece la muerte, que sería la condición de inconsciencia, y el Hades es la tumba. Como queriendo decir, ya esa condición no va a existir. Ya las tumbas no van a ser necesarias. Por lo tanto, la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte eterna. Porque hay personas que murieron, pero serán resucitadas para recibir el juicio ejecutivo, la condenación final, y experimentarán una segunda muerte. Y el versículo número 15 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, la persona, fue lanzado en el lago de fuego. No dice que se quemará eternamente, dice será lanzado. Evidentemente, al ser lanzado, se quema y se murió. Y la muerte ya dejará de existir y las tumbas ya no tendrán necesidad de seguir existiendo tampoco. Todo se acabará, se le pondrá fin al pecado, a la maldad y a la muerte. Y eso son buenas noticias. Alguien me escribía y me decía que no le cabía en su mente que la muerte eterna fuera simplemente un estado de inconsciencia. Que lo justo sería que las personas sufrieran por toda la eternidad. Eso es un pensamiento humano, no es un pensamiento divino. Me escribían y me decían, entonces Dios premia a los pecadores. No, tiene misericordia del pecador, que es diferente. Tiene misericordia del pecador. Somos nosotros los que queremos ver sufrir a personas que quizás no forman parte de nuestra familia, porque si fuera un familiar no desearíamos que estuviera en esa condición. Ahora, ¿por qué hago todo este esbozo tan amplio sobre esta temática del juicio? Porque el capítulo número 12 de Lucas, aunque es un capítulo extenso, habla de ese tema y es la última referencia en los evangelios que vamos a tener nosotros de la palabra infierno. De hecho, la palabra infierno aparece 10 veces en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no aparece ni una sola vez. 10 veces. De esas 10 veces, aparece 6 veces en Mateo, una vez en Marcos, una vez en Lucas del capítulo 12, una vez en Santiago y una vez en la segunda carta de Pedro. En las cartas de Pablo y en el Apocalipsis la palabra infierno no aparece. Y eso tiene que llamarnos a la reflexión. Que el libro de la justicia final del Señor no mencione la palabra infierno. Se menciona más en los evangelios y en 2 cartas universales, una de Pedro y una de Santiago. Y la última referencia al infierno en los evangelios la encontramos en Lucas capítulo 12, en el versículo número 5, donde Jesús dijo, pero os enseñaré a quien debéis temer. Jesús primero dice, no teman a quien mata el cuerpo. Y él le dice, teman, respeten, obedezcan a aquel que después de haber quitado la vida, porque fue el que la dio, tiene poder para echar en la gehenna, el infierno, la gehenna, el valle de los hijos de Ginón o el lago de fuego que aparece en Apocalipsis. Sí, os digo a este temed, pero aquí no dice que se va a estar quemando por toda la eternidad. Eso es un concepto preconcebido. Y esto se confirma aún más cuando el Señor nos da nuestra valía y lo importante que somos para Él como seres humanos, como criaturas. Porque Él mismo presenta un interrogante y dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? ¿No se venden algunos pájaros que se pueden cazar, que se pueden conseguir, que están por todas partes? ¿No tienen un valor estos animales? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios.
Tienen un valor insignificante aparentemente, pero tienen un valor. El Señor no se olvida de las aves, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, demostrando que somos valiosos para Él, que en la obra del juicio quiere absolvernos de nuestros delitos, por eso vino a pagar el precio de nuestro pecado, que su deseo no es que nadie se pierda. Cuando los discípulos le dijeron: Señor, estas personas nos rechazan, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo que los consuma? Y Él les dice: no, no, porque el Hijo del Hombre no vino a perder a las personas, vino a rescatarlas. No quiere que nadie perezca. Los que perecen, perecen por decisión. Si ustedes llegan a perder la vida por fidelidad a sus convicciones, por su fe, el Señor les devolverá la vida y no tendrán parte de la segunda muerte. Experimentarán la resurrección, porque sus nombres están en el libro de la vida. Ustedes valen más, valen mucho más que todos esos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres. ¿Qué es confesar al Señor Jesús? ¿Qué es confesar? ¿Es reconocerle que existe? Sí, pero además de eso es reconocer su poder y reconocer sus exigencias, que Él merece el respeto, que no es las cosas como yo quiero, o que yo tenga que exigirle a Dios que consienta mis gustos, mis deseos o mis inclinaciones. Es que yo, a pesar de mi debilidad, pueda intentar obedecer, y cuando yo muestre que se me hace imposible por mi humanidad caída, el Señor me extiende la mano y nos ayuda en nuestra debilidad. Es reconocer que Él es nuestro sustento, es reconocer que Él es la única garantía que tenemos para poder tener vida eterna. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Ustedes pueden reconocer que yo existo, pero si no reconocen mis exigencias por lo que yo he hecho por ustedes, yo también los voy a negar. Porque si al caso vamos, Satanás cree, sabe y está claro que Dios existe. Pero eso no quiere decir que Satanás, porque sepa que Dios existe y que Jesucristo hizo una obra de redención por toda la humanidad, eso no quiere decir que Satanás se va a salvar, porque él ya decidió su destino, ser un rebelde. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, porque quizás lo dijo en la ignorancia. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, y esto lo hemos repetido en algunos capítulos anteriores, lo vamos a confirmar. La razón por la cual la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable no es porque Dios no quiera ni pueda perdonar, sino porque la persona no reconoce su condición, porque la obra del Espíritu Santo es convencernos de que tenemos pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Los 10 mandamientos. Convencernos de justicia. ¿Qué es justicia? Estar al unísono con las exigencias de los requerimientos divinos. Y convencernos de juicio. Y juicio es lo que acabamos de mencionar desde el principio de este capítulo. Es la obra que el Señor hace para erradicar el pecado y poder justificar al pecador por los méritos de un Salvador. La obra del Espíritu Santo es convencer de pecado, justicia y juicio. Si yo no reconozco que tengo un pecado, no voy a querer hacer obras de justicia. Y por lo tanto, no voy a reconocer que hay un juicio, pero estoy siendo juzgado. Entonces, el Espíritu Santo no puede perdonar a quien no quiere ser perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo habéis de responder o qué habréis de decir. Se supone que si ya nos hemos alimentado de la palabra, el Señor pondrá palabras en nuestra boca, porque el Espíritu os enseñará en la misma hora qué debéis decir. Es como el niño que estudia o el adolescente que estudia, se prepara, piensa que quizás no se recuerda de todo, pero cuando está en la evaluación se recuerda de lo que había estudiado porque esa información está allí. Lo que nos indica es que diariamente debemos alimentarnos de lo que escrito está. Cuando llegue el momento de defender nuestra fe, podamos tener base. Hay personas que por algún motivo, alguna razón, quizás tengan mucho tiempo en la fe, pero
quizás por descuido, quizás por negligencia o quizás por irresponsabilidad de quienes dicen ser dirigentes, no han alimentado a esa persona. Entonces no hay conocimiento de la palabra. Versículo número 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. O sea, tienen un problema material familiar. No un problema familiar de asuntos materiales. La respuesta del Señor Jesús a un problema de índole cotidiano, que claro que a Dios le interesan nuestros problemas, está totalmente en este contexto desenfocado de lo que el Señor Jesús quiere hacer por nosotros. Mientras Jesús está preocupado por nuestro crecimiento espiritual, esta familia, estos hermanos, están preocupados por sus posesiones materiales. Y Jesús les responde: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez? Interesante que se hable de juez en un capítulo donde venimos hablando del tema del juicio. ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor en este asunto? ¿Qué quería Jesús decir allí? ¿Que no le importaba el problema? Sí le importaba el problema. Quería ayudarles. Pero Jesús quería que le reconocieran más que como un juez de asuntos materiales, que le reconocieran como el juez de los asuntos espirituales más importantes del ser humano. Y él le recalca a este grupo de estos hermanos, les dije: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esto es totalmente contrario a lo que hoy se enseñan detrás de algunos púlpitos. Hoy en día se le da mucho énfasis a los asuntos materiales. Y Jesús le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mi fruto? O sea, un hombre próspero, un hombre que ha alcanzado el éxito de manera material, un hombre rico que abunda en riquezas. Y todo lo que emprende florece. Y como tiene tantas posesiones materiales, ya no sabe qué hacer con ellas. Entonces Jesús aprovecha la circunstancia de este conflicto familiar para mostrar una realidad espiritual. Un hombre tenía muchas posesiones y no sabía qué hacer con ellas. Entonces el hombre de la parábola dice: esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, allí guardaré todo mi fruto y todos mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. En la perspectiva humana decía: mira, esto me alcanza para vivir X cantidad de años, porque tengo bastante. Y la perspectiva es que va a seguir creciendo. Entonces, como ya tengo la vida resuelta, ¿qué debo hacer? Pues reposa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo en la parábola: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. En otras palabras, te vas a morir. ¿Qué es pedir el alma? O sea, Dios pide el alma, entonces ¿te vas a ir al cielo? No, no te vas a ir a ningún lado. Te vas a ir a la tumba. Te vas a morir. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Aquí el Señor está hablando de la fragilidad humana y lo impotente que es confiar simplemente en los asuntos materiales. Porque a la final nuestra vida es pasajera, circunstancial, momentánea. Todo lo que tú cosechaste, ¿de quién será? ¿Quién sabe? El hombre ni se enterará en manos de quién caerá su herencia. Así es, dice el versículo 21, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Recuerden que la riqueza no es pecado. Pecado es hacer de la riqueza el centro de nuestra vida. Tenemos que aprender a depender de Dios en todo momento, a ser obediente. Si hay personas que tienen miedo de que van a perder el sustento material por ser obediente a Dios, ¿de qué les va a servir ese sustento material si al final todos nos vamos a morir? Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Cada día trae su propio afán.
Aprendamos a vivir, aprendamos a descansar, aprendamos a depender de Dios, aprendamos a disfrutar la vida. La vida es corta, pero no con la perspectiva de disfrute que muchos tienen, que es simplemente placer. No, es saber vivir. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. La vida es más que la comida, el cuerpo es más que el vestido. Tú comes hoy, mañana vuelves a tener hambre, te vistes hoy, mañana se te rompe la ropa. O sea, ¿por qué afanarnos tanto por eso? Todo llegará a su momento. Disfrutemos de los pequeños detalles de la vida. Disfrutemos de las bendiciones del Señor. ¿Y por qué no? ¿Por qué no disfrutar del día que el Señor nos regaló a todos los seres humanos? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Que alguien me diga cuál es el problema. El problema es que las personas tienen miedo de perder su sustento. Ese es el problema. O sea, no hay confianza en el Señor. Le tememos más a quienes por obligación, nos dan un salario. Porque les trabaja. Si fuera por ello no nos darían nada. Y el Señor dice, considerad los cuervos, las aves que no siembran, no siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios las alimenta. Claro, aquí Dios no está llamando a la negligencia. Lo que está diciendo es que aprendamos a depender de Él. ¿No valéis mucho más vosotros que las aves? Valemos más que los pajarillos, valemos más que las plantas que hoy están y mañana se secan. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Sí, podemos lograr quizás alguna otra moneda de aquí para allá, pero después la tenemos que gastar así como llegó. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? ¿Por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así Dios viste la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, o sea, al fuego. O sea, la hierba también se va al infierno. No, infierno. Ese invento del siglo de la Edad Media, se inventaron esas cosas. Está hablando de que ya dejan de existir. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, ¿cuánto más vales tú a la vista de Dios? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber. Vuelvo y repito, el Señor no está promoviendo la negligencia ni la vagancia, sino que aprendamos a depender de Él. Tú haces tu parte y Dios hace la de Él. No estéis en ansiosa inquietud, en desesperación. Todos tenemos los mismos compromisos, todos tenemos que pagar arriendos, todos tenemos que comprar comida, todos tenemos compromisos económicos, educativos, los que sea. Y el Señor provee, pero tiene que haber dependencia divina. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y aquí está el consejo del Señor Jesús. Mas buscad el reino de Dios. Y como dicen otras versiones, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Si tú buscas a Dios en primer lugar, si tú aprendes a depender de Él, prueba al Señor. Prueba, es cuestión de poner a prueba. Probadme ahora en esto, dice el Señor, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Si yo aprendo a depender del Señor, que yo he aprendido también, no crea que uno nace aprendido, uno aprende, el Señor le demuestra que Él es fiel a su palabra, y a los hijos del Señor no les hará falta nada de lo que realmente necesitan. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, más que cosas circunstanciales. Él quiere darlos la vida eterna. Él en el juicio los va a absolver por los méritos de Cristo, pero tenemos que aprender a depender de Él. Vended lo que poseéis y dad limosna. O sea, no te aferres a las posesiones materiales. Si algún día las tienes que vender, pues las vendes. Si algún día las tienes que regalar, pues las regalas. Haceos bolsas que no envejecen. ¿Y dónde no envejecen las bolsas? En el reino celestial.
tesoro en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. La vida no se termina por un fracaso. ¿A cuánto no nos han robado en nuestra vida? ¿Cuántos negocios no han fracasado? ¿Cuántas pérdidas no hemos tenido? ¿Se acabó la vida? No, volvemos a empezar. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué es lo más valioso en todo esto? ¿Qué es lo que Jesús quiere decir? ¿Qué es lo más valioso? Los seres humanos son lo más valioso. Tú eres lo más valioso. No es lo que posees, no es lo que tienes. Lo más valioso es tu vida. El Señor vino a dar su vida por ti, no para complacer tus gustos. Vino a dar su vida por ti para que tú seas mejor, para que tú puedas heredar la patria celestial, para que te acoples al modelo divino a través de su norma de justicia, que es su santa ley. Estén pues ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y para que una lámpara esté encendida, esto me hace recordar la parábola de las 10 vírgenes, que la leímos en Mateo 25. Para que una lámpara esté encendida, necesita aceite. Y el aceite representa al Espíritu Santo. Y la única manera de salir exitosos en la vida es ser transformados por el Espíritu Santo. Vosotros sed semejantes a los hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas. ¿Y dónde se están celebrando las bodas? Pues en el reino de los cielos. ¿Y quién es la novia en la boda? No es la iglesia. Nosotros lo confirmamos tanto en Apocalipsis como en Mateo, que la novia del Cordero es la Nueva Jerusalén, porque es un lenguaje simbólico de un matrimonio. Y nosotros somos los invitados, las vírgenes, que estamos esperando que el Señor regrese. Y estamos esperando que regrese de la boda para ir a la cena de boda con el vestido de boda. Para que cuando llegue y os llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle vigilando. Y esta vigilancia implica que mientras tú haces tus actividades cotidianas, tu trabajo, tus estudios, tu familia, tus compromisos, tus empresas, mientras tú estás allí, estás concentrado en glorificar a Dios en todo lo que haces. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle vigilando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa en la cena de boda del Cordero. Y vendrá el Señor a servirles. ¡Qué interesante! Interesante. Que el Señor nos va a servir y Él es el Señor. Y aunque venga a la segunda vigilia, porque la noche estaba dividida en 4 vigilias, la primera vigilia de 6 a 9, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 y la cuarta de 3 a 6. Aunque venga en la segunda o en la tercera, si los hallare vigilando, despiertos espiritualmente, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. O sea, tenemos que estar vigilantes contra las acechanzas del enemigo, contra los ataques de Satanás, que tampoco descansa. Vosotros pues estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Pero el Señor da señales, porque ya lo vimos en Mateo 24. Entonces Pedro, que siempre está dispuesto a hablar, Pedro le preguntó al Señor: ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y Jesús le responde con otra enseñanza. Por supuesto que es para ti, Pedro. Por supuesto que es para todos. Pero para ustedes, que están recibiendo una responsabilidad de orientar a otros para cuando yo no esté, les digo lo siguiente. ¿Quién es el mayordomo fiel? O sea, la persona que está encargada de los bienes de su señor. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? ¿A quién? Pues al resto de los consiervos.
El mayordomo debe alimentar la casa de su señor. El mayordomo debe cuidar por los bienes de su señor, pero no solamente de los bienes materiales. ¿Sabe qué es lo más importante en una empresa? ¿Sabe qué es lo más importante en un negocio? ¿Sabe qué es lo más importante en un hogar? No es la estructura ni las posesiones. Y en la empresa lo más importante no son los clientes. Lo más importante son los recursos humanos. Y para Dios lo más importante son sus criaturas, tú y yo. Y el Señor ha conferido responsabilidades a ciertas personas a las cuales hoy llamamos pastores, dirigentes o el líder. Y esos mayordomos deben alimentar al pueblo. Un pueblo bien alimentado ama a su Señor, alimentado espiritualmente. También lo material es importante, pero no es lo principal. Y un pueblo bien alimentado espera y ama a su Señor. Pero si el mayordomo, en lugar de darle la ración a su pueblo, es decir, si los pastores, los dirigentes, los líderes hoy no están alimentando a las iglesias con la palabra, el Señor cuando venga les va a condenar en el juicio como irresponsables, como miserables, como despiadados. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así, como alimentando a sus consiervos, nutriéndolos de la palabra, haciéndoles entender la revelación y no valiéndose de las necesidades del pueblo, ni aprovechándose de los recursos que el pueblo tiene. En verdad os digo que si fue fiel, le pondrá sobre sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda, y empieza a golpear a los criados, a las criadas, a comer, a beber, a emborracharse, a disfrutar de los beneficios de la casa de su señor, como hacen muchos hoy sinvergüenzas. Se lucran, se gozan de las ganancias que sacan. Y en lugar de darle un buen alimento al pueblo, le dan migajas. Y por eso hay tanta confusión. Y por eso hay tanta tergiversación de las revelaciones bíblicas. Porque a algunos no les conviene decir la verdad. Empiezan a embriagarse como la prostituta de Apocalipsis 17. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, porque no está esperando a su Señor. Y a la hora que no sabe, porque es un ignorante por decisión, y le castigará duramente, o sea, ejecutará una obra de juicio, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, porque mira la voluntad del Señor, mira, te la voy a mostrar, vea. Todos la tienen en la mano, pero muy pocos la usan o no la quieren entender, pero ahí está. Hace 500, 600 años muchas personas murieron por tener este libro. Hoy podemos tener hasta diferentes versiones, en diferentes idiomas, de diferentes tamaños. Y aún así, conociendo la voluntad del Señor, no se prepararon ni hicieron conforme a su voluntad. Pregunto, ¿conocemos la voluntad del Señor? ¿Cuál será el resultado de aquellos que sumieron en la ignorancia al pueblo de Dios? Recibirá muchos azotes, será castigado, será juzgado. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas, a pesar de la falta de conocimiento, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. O sea que la ignorancia el Señor no la pasa por alto, pero entiende a quienes se les impidió conocer la voluntad del Señor. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Yo quiero preguntar con sinceridad, ¿quiénes son los más responsables delante del juicio? ¿Quiénes son los más responsables? Los dirigentes, los que decimos ser educadores del pueblo. Por eso es que yo con mucho respeto, pero con mucha responsabilidad le digo las cosas a los que quieran o no quieran escuchar.
Porque a la final el Señor me va a pedir cuenta a mí por lo que he enseñado. Si yo te he enseñado algo errado, el Señor me castigará. Pero cada día le digo al Señor, ayúdame a mostrar tu voluntad y no mis gustos personales. Porque al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Y nosotros no podemos ser ignorantes porque el conocimiento es un privilegio. La revelación del Señor es una bendición que nos librará de muchos males. Hay gente que me escribe, ojalá Dios nos hubiese dejado un manual de vida. Es que lo dejó. Claro que lo dejó la Biblia. No, pero es que a veces no se entiende. Se puede entender cuando nos reunimos y nos dedicamos en la oración y en la lectura. El Señor no nos va a dejar en tinieblas. Esa es la realidad. Sigue diciendo el relato. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que a mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Los más responsables son los líderes. Y lo que más me llena de tristeza es que a veces son los líderes quienes le dicen a los hermanos, eso ya no es importante, eso quedó abolido, eso ya no es para nosotros. Dice el versículo 49, fuego vine a echar en la tierra. A ver, ya va. Vamos a estar claros. Vamos a estar claros. Daniel dice que el trono de Dios es fuego. Que las ruedas del trono de Dios son fuego ardiente. Y que un río de fuego procede del trono. Dios es fuego. Los 3 jóvenes que fueron lanzados en el horno de fuego fueron protegidos por su fidelidad. O sea que el fuego representa juicio y justicia, pero también representa santidad. Pero en este contexto del versículo 49, el fuego representa la división. Ahora, ¿por qué división? ¿Por qué división? Pues porque no todos están dispuestos a aceptar la voluntad del Señor. El Señor presenta un mensaje y el que lo quiere entender de una manera, porque le conviene de esa manera, lo va a entender así y lo va a querer enseñar así. Y dice la pregunta del versículo 49, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido. El Señor ha provisto fuego de vida, que es vida para quien quiere obedecer al Señor, pero es condenación para quien rechaza la voluntad del Señor. De un bautismo, dijo Jesús, tengo que ser bautizado, hablando de su sacrificio. O sea que el Señor iba a ser juzgado por culpa nuestra. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cuál? La crucifixión. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Yo vine a pagar por ustedes el precio de vuestra maldad. Yo voy a ser juzgado por ustedes. Yo voy a pagar la deuda que ustedes tienen. Por lo menos valórenla. ¿Pensáis que he venido a dar paz? Claro, porque Él es el príncipe de paz, pero Él hace una pregunta. ¿Ustedes creen que yo he venido a dar paz? Pues lo lógico es que sí, porque tú eres el príncipe de paz. Pero el Señor le proporciona paz a quien quiere recibirla. ¿Pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo, no. ¿Quién está hablando allí? Jesús. Jesús dice, yo no he venido a traer paz, sino disensión, lucha. ¿Por qué? Porque no todos están dispuestos a aceptar la voluntad. ¿Por qué? Porque este mensaje es divisorio. Sí, divisorio, no porque el Señor quiera dividir. Divide porque yo no quiero aceptar la voluntad del Señor. Cuando yo les digo a las personas que el sábado es el día del Señor, el 4º mandamiento está vigente, hay quienes dicen amén y hay quienes dicen, blasfemia. Bueno, entonces, ¿quién tiene la razón, pues? ¿Quién tiene la razón? Si algunos dicen amén y otros no. Algunos de los dos está equivocado. Pero yo soy de los que cree que Dios no se equivoca. Cuando Dios dice algo es porque es así. Dios no cambia, los que cambian somos nosotros. Dios no se adapta al ser humano, el ser humano debe adaptarse a Dios. El pecado comenzó por la desobediencia. Ahora el Señor justifica nuestra desobediencia. O sea, Dios negligente, Dios permisivo. Pero como algunos no quieren ser obedientes al Señor, entonces hay pugna incluso dentro de los creyentes.
Porque de aquí en adelante, dijo Jesús, a partir de este momento, con la crucifixión y todo lo que ha de venir, de aquí en adelante, 5 de una familia. Mi familia somos 5. Mi esposa, este servidor, mis 3 hijos, somos 5. Y según lo que dice el relato, desde una perspectiva de que unos entienden una cosa de una manera y otros de otra, va a haber división en el hogar. Estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Cada uno con su propio pensamiento, quienes están a favor de la obediencia y quienes están a favor de sus gustos personales. Y esto es doloroso, ¿no? Cuando hay división en la familia. Y el Señor sabía que eso iba a ser así. Y vaya usted a ver si hoy no está pasando eso en el mundo eclesiástico, ¿no? Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera contra la suegra. Por cuestiones de convicción espiritual, no por cosas materiales ni políticas. Bueno, eso ya es otra historia, pero estamos hablando del concepto espiritual. Cada uno defendiendo su posición. Ambos con el texto en la mano. Algunos tratando de interpretar y otros diciendo, no, es así porque sí. Cuando deberíamos más bien unirnos y que sea Dios el que decida. Y que sea el Dios el que nos muestre el camino. ¿Tú crees que esto no es una advertencia para nosotros? Decía también a la multitud, cuando veáis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. O sea, cuando nosotros vemos las nubes oscuras, nosotros decimos, va a llover. O sea, entendemos las señales de la naturaleza. Y cuando sopla el viento del sur decís, hará calor, y lo hace. Hipócrita, dice el versículo 56. Ustedes saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. O sea, si tú ves las nubes negras, si una persona dice, no llueve, pero oye, pero es que la nube está negra. Mire, está el cielo opaco, eso va a llover porque va a llover. La naturaleza dice que va a llover. Cuando tú ves una noche estrellada, tú dices, no llueve porque mira, no hay nubes. Si la nube no tiene, si el cielo de noche no tiene estrellas, tú dices, eso es seguro que va a llover. Y cómo teniendo esto, no podemos entenderlo. Y el Señor nos llama hipócrita. Ustedes saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, pero no distinguís el tiempo profético, no distinguís el relato. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Nuevamente el tema recurrente del juicio. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Y aquí se utiliza una enseñanza desde lo cotidiano. Desde lo cotidiano. Tú tienes un problema con alguien, antes de ir al juez, arreglen las cosas entre ustedes. Como queriendo decir, antes de que venga el tribunal del Señor, hermanos, pongámonos de acuerdo y hagamos la voluntad del Señor. Procura en el camino, en este camino, hermanos, ahora es cuando más tenemos que unirnos como hermanos de fe para hacer la voluntad de Dios. Pero no hay unidad de convicción espiritual, porque cada uno va a seguir tirando por su lado. No sea que te arrastre al juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Una condenación, hay un juicio. O sea que en estas pugnas que hay doctrinales, es necesario que nos pongamos de acuerdo y que sea el Espíritu Santo el que nos muestre la verdad, no mi gusto personal. Si yo estoy equivocado, la Biblia misma dirá cuál es mi error. Y si yo no estoy dispuesto a corregir ese error, aquí se habla de una obra de juicio, aquí se habla de meter en la cárcel, o sea, como un delincuente. Te digo que no saldrás de allí, de la cárcel, hasta que hayas pagado la última blanca, hasta el último centavo, hasta la moneda más pequeña, hasta que hayas pagado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. La muerte eterna es descrita en Apocalipsis como la muerte segunda. Esa muerte en el lago de fuego, donde estarán aquellos que sus nombres no están en el libro de la vida del Cordero, porque sus obras negaron lo que ellos decían que creían por fe. Pero déjenme decirles algo, mis queridos hermanos.
que este mensaje es una advertencia, es un mensaje que el Señor nos brinda como una oportunidad para que hagamos un cambio desde adentro de nuestro corazón, para que haya una reforma en nuestro hogar y para que dentro de nuestra iglesia ya dejemos de hacer lo que hace la mayoría simplemente para satisfacer gustos personales y comencemos a vivir la voluntad del Señor, porque hay una obra de juicio que se está realizando el día de hoy. Y el sabio Salomón llegó a decir: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque los mandamientos del Señor son la norma por la cual vamos a ser juzgados, a la cual Santiago llama la ley de la libertad.